Buen día, estudioso bíblico. ¿Sabías que todos los sacrificios, de acuerdo a Levíticos, van a regresar en el tercer templo en la era mesiánica? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Esto es bíblico. Dios ordenó estos mandamientos de Levíticos que son para siempre. Y si leemos Ezequiel 40 hasta el final, todos los sacrificios regresan. Si te pones a leer Ezequiel 43, todititos regresan. Lees Ezequiel 45 y 46. El príncipe, que es el Mesías, él y sus hijos, porque él va a tener hijos. Es el mandamiento de la Torá, que un hombre de Dios tiene hijos, va a casarse y va a tener hijos. Él y sus hijos van a ir al templo a hacer sacrificios. ¿Por qué? Ahora, un muchacho cristiano que vive en Dominicana me estaba tratando de engañar y llevándome la idea de idolatría del libro de Hebreos, que están hablando que un mejor pacto con mejores promesas y un sacrificio humano perfecto. Cuando la Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos, eso sí es prohibido. Te lo dice Deuteronomio, te lo dice Jeremías, te lo dice Ezequiel. Nadie muere por los pecados del otro. Así que eso es, como dice en Dominicana, un embuste, una mentira total. Nadie muere por los pecados del otro. Así que no existe perfecto sacrificio humano. Y como mencioné, el mismo Mesías, Ezequiel 45 y 46, él y sus hijos van a llevar sacrificios en el templo mesiánico. Ezequiel 37, al final te dice que el templo es para siempre. ¿Y quién lo comienza? El Mesías de Israel, que de acuerdo a Ezequiel 37, versos 24 y 25, se llama David. ¿Por qué se llama David? Porque viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. No es Dios encarnado, porque eso es mitología. Así que te voy a presentar 13 razones bíblicas de por qué los sacrificios en el templo van a regresar. Sus mandamientos son para siempre y por siempre y son buenos. Eso lo dice la Biblia hebrea. O sea, yo que creo en la Biblia no tengo problema de la congruencia y la continuidad. Tú lees el Pentateuco y tú lees, por ejemplo, la construcción del primer templo, el segundo templo también, y tenemos el tercer templo que se llama la casa de oración para todas las naciones. Leemos los profetas que te hablan del tercer templo que viene. Eso es profecía. Zacarías 14 te dice: las naciones que no suban al templo a adorar al Creador en la fiesta de tabernáculos van a recibir las plagas de Egipto. Ezequiel 37 al final, el templo es para siempre. Isaías 2, verso 2 a 4 te dice que las naciones van a subir a Sión. Por eso somos sionistas, a alabar al Creador y escuchar las palabras del Rabino del mundo, que no es Dios encarnado, porque eso es mitología. Pero todo el mundo va a tener parte en el templo. Los varones que vayan al templo, judíos y no judíos, tienen que estar circuncisos. Eso lo dice Isaías. Todo el mundo va a subir a Jerusalén, al santo templo de orar al Creador, la casa de oración para todas las naciones. Y por ende vamos a llevar sacrificios, porque Dios no cambia. Sus mandamientos son para siempre y son buenos. La Biblia cristiana te inventa que los sacrificios del templo no eran perfectos y tuvo el Dios de la Biblia cristiana hacer un sacrificio humano perfecto para mejorar el pacto. Esa es blasfemia total. Decir que el Dios de la Biblia hebrea hizo un error y el Dios de la Biblia cristiana, por medio de sacrificio humano, va a mejorar el pacto del Dios uno. Eso es otro Dios total. Eso es otro Dios total. Dios es perfecto. El Eterno es perfecto en todos sus caminos, bondadoso en todo lo que él hace. O sea, los sacrificios es parte de la bondad de Dios. Obviamente hay gente que prefiere el sacrificio humano, que no es bíblico, pero me dice: ¿y por qué los animalitos tienen que sufrir? Ellos tienen su propósito y esa es la voluntad perfecta de Dios. Y como dije, el Eterno es bondadoso en todo lo que él hace. Así que esa es la perfecta voluntad de Dios. Yo no sé por qué lo mandó, pero lo que sí sé es que hay que hacerlo. La palabra para sacrificio, el estatuto, la orden, se le llama Jok. Jok, el estatuto, la orden, hace esto y hace lo otro, se llama Jok. La palabra Jok, que la gente le puede traducir como estatuto, tiene que ver con una idea que no tiene razonamiento. Dios no te dio la explicación. El punto, tenés que hacerlo. ¿No lo entendés? Ese no es tu problema.
También un punto interesante, la palabra sacrificio, que se traduce en castellano, al inglés también sacrifice, no es la palabra hebrea. La palabra hebrea significa acercamiento, método de acercamiento. La palabra corbán en hebreo significa método de acercamiento. Yo pequé, quiero acercarme al Creador, hago esta ofrenda que Dios ordenó como demostración de mi arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Así que primero arrepentimiento. Inclusive, si la persona pecó y lleva un sacrificio de lo más caro, si no tiene un corazón arrepentido, en verdad no vale la pena. Y esto es una demostración de que tú estás arrepentido. Eso es importante. También te recuerdo que Dios perdona sin necesidad de sacrificios, porque de nuevo, primero te arrepentís. Por eso Isaías 1 dice, razonemos un poquito. Si tus pecados están rojos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. Nínive no llevó sacrificios al templo para ser perdonados. ¿Me entienden? El rey Menashe, el rey más malvado de toda la historia, él recibió perdón de pecados con arrepentimiento. O sea, Dios perdona primero. Y tu demostración es por medio del corbán, de la ofrenda que tú estás trayendo. Así que te voy a presentar 13 razones bíblicas de por qué el templo regresa, por qué los sacrificios regresan. Este es el corazón de Dios. ¿No te gusta? Tenés que hacerlo. No es opcional. Por eso dice Zacarías 14, las naciones que no suban al templo a adorar al Creador en la fiesta de tabernáculo van a recibir las plagas de Egipto. O sea, no es opcional. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem, es Yonan para Punto Breslev. Te presento 13 razones bíblicas de por qué el Santo Templo regresa. Se le llama la casa de oración para todas las naciones. Este es el corazón de Dios. Este es el portal que Dios usa para morar entre nosotros. Esa es la promesa de la Biblia hebrea. Veshohanti betohan, voy a morar entre ellos. O sea, Dios no mora en el edificio, pero esto es un portal que el Eterno usa para morar entre nosotros. Para mí, personalmente, lo encontré tan raro, súper raro, cuando encontré gente que está opuesta al Santo Templo. Eso yo no lo esperaba. Desde niño tengo amor al Santo Templo, así que encontrar gente que está opuesta al Santo Templo no es natural. Es anormal para mí. ¿Eso fue para ti también? Escribe aquí abajo. En verdad, para mí esto fue una sorpresa. Obviamente, el Eterno eligió Jerusalén para poner el Santo Templo. Él te lo dice, número 1, la elección de Jerusalén. Él ha elegido Jerusalén para que esté su nombre ahí. Así que el Eterno eligió Jerusalén, el lugar del Santo Templo, para poner su presencia ahí. ¿Por qué? Ese fue el deseo del Creador. Jerusalén, el monte donde se encuentra el templo, se llama Sion. Por eso somos sionistas, porque de Sion va a salir la Torah, como dice Isaías 2, verso 2 a 4. Así que todas las naciones van a subir a Sion a recibir las palabras del rabino del mundo. Va a enseñar Torah. Así que Dios eligió Jerusalén como lugar central para su presencia, donde va a tener un templo físico, que obviamente es espiritual, porque tú vas al templo físico a adorar al Creador. Obviamente gente idólatra que ha escuchado de su idolatría, que hablan del templo del anticristo. Esa parte no me la esperaba de la gente ignorante a la Torah. Específicamente porque yo leí la Biblia hebreo primero, pero esta gente obviamente no conoce mucho y están hablando en su ignorancia. Eso es lo único que opino yo. El templo del anticristo. Esa parte yo no la había visto, no conocía. Tremenda ignorancia, sinceramente. Ok. Cumplimiento de profecía mesiánica. Isaías 2, 2 y 3, como ya lo mencioné. Y va a acontecer al fin de los días que el monte de la casa del Eterno va a ser establecido como cabeza de todos los montes. Así que el templo es el centro espiritual donde la Torah, la ley de Dios, va a ser enseñada para todo el mundo. Esto viene en la era mesiánica con el verdadero Mesías, que viene el fin de los tiempos, que es ahora. El ídolo de Roma, Jesús, él vino 2000 años atrás. No cumplió una profecía mesiánica producto de adulterio. Se autoproclamó Mesías, pero no lo fue porque no venía Judá, David, Salomón del lado paterno. Pero sí fue juzgado como el falso profeta de Deuteronomio 13, que hacía milagros y maravillas y te viene a desviar del camino el 1.
Este es el falso profeta con hito en las manos, Zacarías 13, verso 6, y es el falso profeta Daniel 7, 25, que te viene a robar la gloria de Dios, viene a cambiar el calendario, viene a perseguir el pueblo de Israel, viene a cambiar la ley de Dios. Eso para mí es una persona malvada, y lo hizo. Por eso tienen la ley de Cristo, la ley del falso Mesías, que es Jesús, Yeshua HaMashiach, el falso Mesías. Así que el templo es el centro espiritual donde todo el mundo va a aprender Torah. Y este falso profeta vino 2000 años atrás, y obviamente Deuteronomio 13 dice el falso profeta que hace milagros y maravillas, y él fue juzgado por el Sanedrín por hechicero y falso profeta. Deuteronomio 13. Bueno, número 3, lugar del servicio de sacrificios. Éxodo 29, 42. Será para ofrendas continuas para tus generaciones a la puerta del tabernáculo. O sea, después al templo, obviamente, el primer templo, segundo templo, lo que viene el tercer templo. Y estos sacrificios, estos korbanot, son para siempre, son esenciales por todas tus generaciones. O sea, ¿por cuánto tiempo? Eternidad, obviamente, todas tus generaciones. Mientras estemos vivos, para siempre. Jeremías 31, al final te habla que si quieren eliminar el pueblo de Israel, y obviamente los sacrificios con todo eso, tienen que cambiar el sistema solar. Te lo dice Jeremías 31 al final, tenés que leerlo. Ahí Dios te da la oportunidad de destruir el pueblo de Israel y robar su herencia, como la iglesia quiere hacerlo. Cambia el sistema solar, la iglesia, para poder quitar la herencia que Dios nos dio a nosotros, el pueblo de Israel. Buena suerte. No van a poder. Ok. Así que los korbanot son un medio esencial para acercarse a Dios. Corbán es yo pequé, quiero acercarme, método de acercamiento. Así que uno hace arrepentimiento, lleva esta ofrenda como señal, como símbolo de arrepentimiento. Y eso es parte esencial de la relación con Dios. Tú obedeces a Dios. ¿No lo entendiste? Ese no es tu problema. El punto es hacer lo que Dios dijo. No lo entendiste, ese es tu problema. Tenés que obedecer. Número 4, restauración del servicio sacerdotal. Ezequiel 44, 15 y 16 describe cómo los kohanim, los sacerdotes, regresan al servicio del templo. Ezequiel 43 comienza los sacrificios en el templo mesiánico. El libro Apocalipsis te habla de Nueva Jerusalén que no tiene templo. Ezequiel, Isaías, todos los profetas hablan que viene el tercer templo. El libro Apocalipsis no hay templo. ¿A quién le vas a creer? ¿Me entiendes? Un error bastante grande. Así que sí, vienen los sacrificios, los sacerdotes regresan al servicio del templo, por ejemplo Ezequiel 44, como mencioné, Ezequiel 43, 44. Obviamente la construcción del templo permite la restitución derecho de los levitas y los sacerdotes. Inclusive, hoy en día hay familias sacerdotales que están entrenando para el servicio del templo. Uno de los grandes rabinos de la historia reciente, el rabino Kahana, Meir Kahana, que su memoria sea para bendición, su nieto está en línea para ser el sumo sacerdote. Se conoce quién es el sumo sacerdote. Y obviamente los levitas que están entrenando para el servicio. Estamos viviendo era premesiánica que es increíble. Ok, número 6, Centro de Justicia y Paz Mundial. Zacarías 8, verso 3 dice, voy a volver a Sion y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Okay, así que regresa todo. La idea, obviamente, cuando escuché a Cristiano hablando que iban al cielo y no consideran Israel o Jerusalén, y obviamente no consideran el templo, me perdieron a mí. No lo comprendía. Ahora lo comprendo un poquito mejor, después que leí la Biblia cristiana y todas las confusiones que enseña. 100% contradictoria la Biblia hebrea. Pero sí, el Eterno ha comenzado a completar su promesa. Obviamente el pueblo de Israel está regresando a su tierra. Todas las promesas mesiánicas que se están cumpliendo. Estamos en la era pre-mesiánica, la era mesiánica. Ahí nos encontramos. Obviamente el templo simboliza justicia, paz, atrayendo todas las naciones hacia el conocimiento de Dios. Todas las naciones van a conocer al Creador como las aguas cubren el mar. No más guerra, paz mundial, va a ser increíble. Eso es lo que viene, es el plan de Dios. Reunificación de Israel y las naciones. Obviamente tenemos Ezequiel 37 que habla, ¿verdad? Ezequiel 36 y 37 habla del regreso del pueblo de Israel a su tierra.
Y tenemos lo que le llaman los huesos, el valle de los huesos secos, que vemos que regresan. Eso está pasando hoy en día. Todas las tribus, todos los israelitas, todo el mundo están regresando. Por eso yo estoy buscando a mis hermanos perdidos de la casa de Israel, los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma. Quiero que regresen, es el propósito de Dios. Tenemos Isaías 56, verso 7. Porque mi casa va a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las naciones van a subir a adorar al Creador. Y el templo va a ser un lugar universal de adoración y unidad de todas las naciones. El pueblo de Israel, el pueblo escogido, para agarrar las manos de los hermanitos chiquitos y todos juntos a Jerusalén. No es para que Israel esclavice a los gentiles, como los antisemitas declaran, que nosotros decimos, ¿no? Es para que le enseñemos a las naciones, Orla Goim, luz a las naciones, así nos llama. Número 8, cumplimiento del pacto davídico. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 8, cumplimiento del pacto davídico. Te dice 2 Samuel 7:13, Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Sí, o sea, el Eterno va a edificar el trono davídico. ¿Y es por cuánto tiempo? Para siempre. Dios encarnado no configura, porque obviamente no configura, no es el punto. Y obviamente el adulterio de María descalificó la posibilidad de Jesús ser candidato mesiánico. Así que Jesús y David no tienen conexión en absoluto, de nada ni por poquito. De ADN no cuenta como promesa mesiánica. Así que como la gente se inventa es bastante brutal, aunque dicen que María podría ser de levita, así que en verdad no importa, Jesús no tiene conexión en absoluto con el rey David, la promesa mesiánica. Simplemente fue el falso profeta que vino a hacer milagros y maravillas, a desviar al pueblo de Israel del camino del uno, Deuteronomio 13. Jesús cumplió eso. Así que David tiene una promesa mesiánica que se va a cumplir con la construcción del templo por el Mesías descendiente de David, como dice Ezequiel 37, verso 24, que el Mesías se llama David, porque viene Judá, David, Salomón, no Dios encarnado. Oh. Ok, número 9, restauración de las festividades bíblicas. El texto de Deuteronomio 16 dice, 3 veces al año se van a presentar todos los varones en el templo, frente del Eterno. Así que es una peregrinación a Jerusalén que tiene pleno sentido cuando el templo esté en pie, que también pasa en la era mesiánica. Por eso cuando uno lee Ezequiel 45 y 46, ven al príncipe y sus hijos, porque el Mesías se va a casar y va a tener hijos, porque es el mandamiento de la Torá, él y sus hijos van a llevar toda clase de sacrificios. Vemos sacrificios de Yom Kippur, de perdón de pecado, vemos sacrificios de Pascua, vemos sacrificios de toda clase a regresar en el templo mesiánico, porque este fue el perfecto corazón de Dios, que es la Torá, que va a continuar en la era mesiánica, porque la ley de Dios para siempre y por siempre es buena. Y obviamente, como dije, el libro de la Biblia cristiana, la literatura de Roma, dice que mejor pacto viene de su libro de Hebreos, con el sacrificio perfecto humano de que invento total, paganismo 100%. Dios prohíbe sacrificios humanos. Ok. Así que tenemos expiación nacional y colectiva, número 10. Levítico 10:30, porque este día se hará expiación por ustedes para limpiarnos. Yom Kippur y otros servicios expiatorios depende del templo. Obviamente lo vemos en Ezequiel 45 y 46, que el príncipe, el Mesías, lleva sacrificios de Yom Kippur al templo. Está escrito en la era mesiánica, porque Dios no cambia.
Dios no cambia. Hay gente que me dice, ¿hay pecado en la era mesiánica? Dios no nos hace robot, no nos quita el libre albedrío. Así que, ¿qué te digo? ¿No te gusta la respuesta? No me importa, ese es el deseo de Dios, ya está escrito, es profecía. Créelo o créelo, esa es tu opción, ¿verdad? ¿No te gusta? Ese es tu problema con Dios. Yo lo acepto. Número 11, va a haber milagros divinos. Obviamente en el templo pasado, en el tabernáculo, en los templos, había milagros. Eso es lo que también viene en la era mesiánica. Obviamente me encuentro cómico que hay un dicho talmúdico que dice 40 años antes de la destrucción del templo, estos milagros ocurrieron. Estos milagros al revés, si tú quieres llamarle. Es verdad. Pero 40 años antes de la destrucción del templo sería el año 30. Pero si tú sabes cuándo Jesús murió, él murió como el año 23, 26. Así que nada que ver Jesús con los milagros que pasaron en el templo. Así que nada, absolutamente nada. Así que Jesús nació como el año 6, antes de la era común. Y Jesús estuvo vivo por 30 años. Hay una historia que dice en 33 y medio. Eso es una tradición católica, no tiene sentido ni siquiera histórico. Así que Jesús murió en el año, cuando llegó a 30 años. Se le entró su locura bipolar y terminó suicidándose por policía, como dicen. Fue al templo, hizo un ataque terrorista al templo, los romanos lo clavaron por terrorista. Así que bueno, pero Jesús murió como el año 23 a 26 aproximadamente, y estos eventos que pasaron en el templo 40 años de la instrucción del templo ocurrieron como el año 30 de la era común. Así que una cosa nada que ver con la otra. Ok, la redención final, número 12, Ezequiel 37, 26 a 27 dice: estableceré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Así que la construcción del templo marca la redención completa de Israel, o el comienzo, obviamente. Se establece la resurrección de los muertos, entonces la redención completa. Y eso es lo que viene. Jesús, producto de adulterio, no cumplió nada. Número 13, preparación espiritual para el mundo que está viniéndose, que como digo, estamos en la era pre-mesiánica y la era mesiánica. Yo hago estos videos para educación bíblica. Hay congruencia en la Biblia hebrea, no hay congruencia con la Biblia cristiana. Aborta la Biblia cristiana, que es basura. Así que, de acuerdo al entendimiento bíblico, el templo es el puente entre el divino y lo humano, y su restauración completa al propósito espiritual del mundo. Ese es el punto. El templo es central para reparar el mundo entero. Va a haber paz mundial, abundancia, resurrección de los muertos. Todo está envuelto en eso. Así que el 47 te habla que va a salir agua del Santo Santísimo, que va a traer sanidad a todo el mundo. Eso es lo que viene. Como ya mencioné, la Biblia cristiana te dice que no hay templo y que Jesús reemplaza los sacrificios y que murió por tus pecados. Nada que ver con la Biblia. Dios prohíbe sacrificios humanos. Hay templo en la era mesiánica de acuerdo a todos los profetas. El libro de Apocalipsis dice que no hay. Solo uno de los dos puede estar correcto. Sacrificio humano no tiene sentido. Dios prohíbe eso. Está escrito en Deuteronomio, en Jeremías, Ezequiel. Así que nada que ver. Es un cuento total. Jesús murió por su propio pecado, por hechicero y falso profeta, y fue clavado en la cruz por el ataque terrorista al templo. Así de simple. Así que obviamente por hoy en día no hay sacrificios en el templo porque no hay templo. Y obviamente el libro de Hebreos habla que Yeshufrito, Jesús, el mejor pacto, y la muerte, embute, tu mentira total. Por ahora está pausado y va a regresar la era mesiánica, que contradice la idea del sacrificio humano y todas las tonterías que se inventan en la Biblia cristiana. Son doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Así que la muerte de Jesús como sacrificio humano perfecto no tiene sentido bíblico. Es inclusive antibíblico. Nadie muere por los pecados del otro. Inclusive Jeremías 31, que habla del nuevo pacto, el Brit Hadashah. Jeremías 31, verso 29 te dice: nadie muere por los pecados del otro. O sea, el nuevo pacto te lo dice antes de comenzar. Nadie muere por los pecados del otro. O sea, Jesús murió por su propio pecado. Así de simple. Así que Jerusalén es el centro de adoración eterna, donde Yeshufrito estaba contra el templo. Él dice que va a llegar una hora cuando nadie va a tener que adorar en ese templo ni en Jerusalén. Cuando la Biblia dice que todas las naciones van a subir a Jerusalén a adorar al Creador.
¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús cuando está hablando eso en Juan capítulo 4? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Cuando Isaías 2 y 3 dice que todas las naciones van a subir a Jerusalén. Jesús está contradiciendo la Biblia. Jesús es el falso profeta, Deuteronomio 13. Así que el Tanaj tiene su promesa mesiánica, tiene su promesa de Torah, no cambia. La idolatría hace que Dios cambie, pero Dios no cambia. Tenés que creer en Dios, no en la idolatría, así de simple. Yeshua HaMashiach, Jesús, es el falso profeta de Deuteronomio 13. No caigas en las garras de idolatría que te llevan al infierno. Eso es Isaías 66, verso 24, que tiene que ver con la gente que tuvo fe en otro aparte del uno. Pon tu fe en el uno, Él es suficiente. Siempre fue suficiente, Dios no cambia. Si piensas que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.